Estás sintonizando a Terra Podcast. Hablamos de cine sin miedo. Desde la recóndita Latinoamérica creamos un nuevo espacio para acechar el cine fantástico y de terror, con perspectiva de género. Bienvenidos al segundo episodio de Aterra Podcast. Muchas gracias por habernos escuchado en el anterior, esperamos que les haya gustado. Hoy estamos con Melina y Lucía de Atacao. Estamos también con Ashi Tursi, Estefanía Hermosilla de Mujeres del Terror, y estamos con Paulette Lecaros de Grita Terror. Nosotras como mujeres no pensamos que en un ataque vamos a defendernos violentamente. Eso también me revolvía y me enojaba mucho porque significa básicamente que como mujeres somos víctimas designadas por defecto y nunca seremos vistas como una potencial atacante u opresora. Y creo que la rabia de Alexia y su violencia vienen de aquí. Julia Ducournau, sobre Titán, película ganadora de la Palma de Oro. Muy bien, elegimos comenzar con esta cita porque nos parecía interesante para pensarla inserta en la temática de hoy. Hoy nosotras, la monstrua cinéfaga, Mariana y Canela, nos ha tocado organizar el capítulo de hoy. Vamos a estar presentando un tema que nos interpela en la misma medida en la que nos inquieta. Vamos a hablar del subgénero del terror llamado Rape and Revenge, o en español Violación y Venganza, que les adelanto que nosotras tenemos una preferencia por llamarlo Violación y Venganza, así que desde ahora le vamos a llamar de esa forma. Vamos a intentar realizar tímidamente, aunque sea un estudio comparativo de cómo se representa la situación de violación seguida de venganza en una película dirigida por un hombre y en una película dirigida por una mujer. Vamos a tratar de hacer ese trabajo. El objetivo es comprender un poco las características de las venganzas pensadas por las mujeres y representadas por ellas mismas, que es casi como una novedad de los últimos, vamos a suponer, 10 años. Antes de entrar en el debate, de todos modos, queremos dejar algunos lineamientos como para contextualizar la historia del género y para dejar algunas definiciones, y además también para correr un poco de esta idea de lo estadounidense centrista, me salió la palabra, pensé que no me iba a salir, en la que siempre ubicamos al Rape and Revenge. Así que vamos con algunas definiciones como para ponernos de acuerdo. Sí, la idea sería cómo plantear esos puntos que van a ser esos anteojos desde los cuales vamos a mirar las películas de violación y venganza dirigidas por mujeres. En primera instancia tendríamos que tener en cuenta que una película de violación y venganza obviamente incluye una violación y que esa violación es castigada mediante un acto de venganza que es llevada a cabo por la víctima o por un agente. En muchos casos no es la víctima quien se venga, sino un miembro de la familia, alguien vinculado a la ley, etcétera, etcétera. Esa diferencia es bastante fundamental porque lo que va a determinar es la carga ideológica de la película. Si la víctima es quien lleva a cabo la venganza, va a significar una cosa, y si es alguien de su familia, va a significar otra. En las películas donde las mujeres se enfrentan la violación ellas mismas, se las puede entender como narrativas feministas, eso lo vamos a charlar y lo vamos a averiguar, en las que las mujeres enfrentan la violación reconociendo que las autoridades son incapaces de defenderlas, así que deciden conseguir la justicia por sus propias manos. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con que, obviamente, la violencia sexual ocupa el lugar principal, pero esto no implica que la violación deba ser mostrada, ya que intensidad y centralidad no se traducen necesariamente en visibilidad. Sin embargo, hay como una intención de ampliar la definición de estas películas y en esta ampliación se debería incluir la idea de que la violación no puede ser incidental, o sea, tiene que ser el corazón de la acción porque justamente es lo que motoriza o motiva la realización de la venganza. Exacto. Para centrarnos un poquito más también en lo que decíamos antes, vinculado un poco a la genealogía, de dónde viene, y a correrlo un poco de esta idea de que el Rape and Revenge nace con Wes Craven, al cual respetamos un montón y demás. Sabemos que a veces el cine estadounidense sobre todo tiende como a encapsular el cine como si naciera de nada, de ellos mismos. Ellos son los creadores de todo absolutamente. Bueno, tenemos un interés en correrlo un poco. Para esto tomamos un poquito de la crítica de cine de Alexandra Heller Nicholas, que en su libro que se llama justamente Rape and Revenge Films, ella señala antecedentes más antiguos y con el mismo ADN del Rape and Revenge que vamos a conocer. Y la primera película que nombra, que quizás es una película que ustedes hayan visto, es El manantial de la doncella, de Bergman, ¿sí? Que es una película que se estrenó en 1960. Para resumir muy poquito, la hija de un granjero, Karin, lo que hace es ir a buscar unas velas a un pueblo. Es una película medieval, digamos, como el tanto le gustaba a Bergman. Y en el camino
la interceptan dos malhechores, podemos decir. Y bueno, la violan, la asesinan y le roban absolutamente todo lo que tenía encima. Después, por las vueltas de la vida, esas dos personas que lo hicieron sin ningún tipo de escrúpulos, se encuentran con la familia de la chica, el padre lo interpreta Max von Sydow, por ejemplo, y les intentan vender el vestido que le sacaron a su propia hija, que ellos ya daban por perdida en el campo hace muchísimo tiempo. Con esto comienza un rally, digamos, como de venganza de la familia hacia estos asesinos que por casualidad aparecieron ahí en la casa de quienes ahora los van a buscar para cazarlos a ellos mismos, ¿sí? En la misma altura de esta película de Bergman tenemos otra película que está buenísima y que no sé si pudieron verla, que se llama Kuroneko, Gato Negro, de Kaneto Shindo, de 1968, que es un peliculón. Es una película que se estrenó en el momento como de fiebre absoluta por un subgénero asiático japonés que se llama Pinku Eiga, que en realidad lo que hace hincapié más que nada es en la violación. Es como un rape and revenge, pero sin el revenge, es solamente la parte de violación, ¿sí? Había como todo un subgénero de eso. En esa película se plantea el escenario de dos mujeres que fueron violadas y asesinadas por un grupo de samuráis, ellas que vuelven de la muerte, pero como un par de espíritus vengativos, una de ellas en forma de gato negro, por esto Kuroneko, y Shindo obviamente se lleva algunos méritos por esto vinculados al rape and revenge, además de que va a usar un cúmulo de leyendas que, para dar un dato de color solamente, son las mismas que va a usar en Rashomon Akira Kurosawa. Además, enhebra como un relato poético, onírico, que es divino, si pueden verla, es excelente la película, pero además agrega algo importantísimo y que después va a ser una columna vertebral del género violación y venganza, que va a ser la sangre. Mucha sangre, no un poco de sangre, mucha sangre en Kuroneko, y esto ya va a cambiar un poco la idea que tenemos nosotros del género. En 1961 tenemos un dato importantísimo que tenemos que recordar, que es La Fuente de la Doncella ganó el Oscar a la mejor película extranjera, ¿sí? Y eso le abrió las puertas de un subgénero al mayor inventor de tropos, eso sí lo podemos decir, me parece, en el cine del terror, que es Wes Craven, que nosotras, particularmente La Monstra, lo quiere muchísimo. A Wes Craven lo respetamos mucho. 11 años después, solo 11 años después, se estrena The Last House on the Left, 1972, que se suele presentar como la primera película del subgénero. Acá nosotras lo vamos a discutir un poco, como veníamos diciendo. Craven entendió también que para su primera película no iba a alcanzar con tomar prestada y retorcer la trama propuesta por Bergman, entonces a eso tenía que agregarle otra noción aprendida del director de Persona y del Séptimo Sello y de un montón de otras películas hermosas, y es que la cámara casi no debería despegarse de la protagonista en el momento de su violación. Esto lo vamos a ver un montón, de hecho no quiero improvisar con esto, pero recuerdo que hay un concepto que se llama cámara spiele, que precisamente se refiere a eso, como a una actitud acosatoria de la cámara sobre el actor, ¿sí? La película es asfixiante, The Last House on the Left, es asfixiante totalmente, es morbosa absolutamente, es casi la ley de la película, y tanto las violaciones como las muertes tienen que estar en escena, como bien decía antes Cane, en esa descripción del subgénero. Sí, si nos vamos como un poco a finales de los 70, vamos a encontrar una especie de quiebre o de giro que tiene que ver con esto que habíamos mencionado al principio, ¿no? En algún momento la venganza ya no es llevada a cabo por la familia de la víctima o por agentes de la ley, sino que es llevada a cabo por la víctima en sí misma. Y la película que va a hacer este giro hacia esa nueva vertiente o subvertiente del género es Escupiré sobre tu tumba. Es una película que se estrena en el 78, es de Meir Sarchi, y tiene, y acá podría discutirse, pero tiene una de las escenas de violación más largas de la historia, o sea, van a venir a nuestra mente junto con las imágenes de Irreversible. Es una de las películas definitivas del subgénero, y lo que tiene, que la asemeja bastante a la película de Craven, es esta sensación de que la violación no se termina nunca, ¿no? Esto es como mucho más intenso porque la violación es muy larga, es llevada a cabo por muchas personas, y eso es lo que de alguna manera vuelve a la venganza mucho más gratificante. Estamos esperando esa venganza porque la violación fue insufrible para aquellos que la estábamos viendo. Nosotras marcamos, porque nos interesa y nos gusta, el cine de Ferrara. Entendemos que MS-45 es una película del Rape and Revenge que es sumamente interesante, sobre todo porque se da desde el cine independiente, y que también pone un poco en jaque esta cuestión, ¿no? Como pone sobre la mesa la idea de una violación en reiteradas ocasiones a una mujer discapacitada,
y el modo espectacular en el que ella lleva a cabo esa venganza, finalizando con un baño súper sangriento. Podríamos establecer ciertos puentes con los 2000, a partir de Vagina Dentada y de No moriré sola, de García Bogliano, que sería como el ejemplo latinoamericano de toda esta cuestión. Pero vamos a quedarnos ahí, o sea, vamos a remitir a esos elementos propios de finales de los 70 como punto desde el cual vamos a establecer una comparativa con las películas que elegimos para este episodio. Exactamente. Por último, y ya después nos metemos directamente en el debate, otra teórica que nos parecía pertinente traer un poco a este capítulo de Aterra es la presencia de Virginie Despentes, creo que es Despentes, al fin y al cabo, nunca lo vamos a saber. Es una cineasta y escritora francesa. Ella también incursionó un poco en el subgénero en su película Baise-moi, que no sé cómo se dice exactamente, pero se tradujo acá como Viólame, del año 2000, y nos interesaba traer algunos conceptos del libro La teoría King Kong. En algunas páginas el libro es totalmente incorrecto, tiene un montón de cosas, es un desafío en realidad para el lector. Habla del cine sin detenerse demasiado y habla un poco de esa representación de la venganza. Y específicamente toma 3 películas de las cuales nosotros acabamos de hablar. Va a tomar The Last House on the Left, de Wes Craven, Ángel de Venganza, de Ferrara, y I Spit on Your Grave. Va a tomar esas 3 películas como para ejemplificar un poco qué es lo que le parece a ella. Y cito textual, ella lo que va a decir es: cuando los hombres ponen en escena personajes femeninos, rara vez es para intentar comprender sus vivencias, sino más bien para poner en escena su sensibilidad de hombres en un cuerpo de mujer. ¿Qué quiere decir con esto? Por lo menos para nosotras, que se trata siempre de una fantasía masculina, una fantasía más, básicamente. El mensaje muchas veces que podemos llegar a leer es: ¿y por qué no se defienden con más violencia? O sea, encima la culpabilización de por qué no te defendiste más, ¿sí? Encima va a caer eso sobre la víctima. También que, bueno, Despentes después va a tener como toda una teoría sobre qué es una víctima también. Despentes, acá esto es muy importante, plantea en realidad como una empresa política ancestral la enseñanza dirigida a las mujeres, que es: no te defiendas. O sea, eso va a estar ahí, y ahí trae a colación una anécdota muy cortita que es su propia violación, de la cual ella habla sin ningún tipo de problema, sin ningún tapujo, y lo que va a decir es que en el momento en el que ella la violaron, ella pertenecía a una subcultura punk en la cual estaba totalmente acostumbrada a andar por la calle con navajas y agredir a aquel que la agreda. En el momento en el que fue agredida sexualmente y antes de su violación, ella tenía la navaja en el bolsillo, y lo único que podía pensar ella era: que no se den cuenta que tengo una navaja en el bolsillo porque me pueden hacer algo a mí con esa navaja. Nunca pensó en atacar a ese otro. O sea, como decía en un principio la cita de Julia Ducournau, somos víctimas designadas por defecto, básicamente en esto es lo mismo, ¿sí? Ella habla de eso, de que la violación culturalmente le pertenece al hombre, y en todos esos avances que han hecho las mujeres, por suerte, la violación siempre le siguió perteneciendo al hombre, a la mujer no, ¿sí? O al menos a lo femenino no, ¿sí? Entonces, bueno, nada, las películas de violación y venganzas por hombre, dirigidas por hombres, por momentos hay como esas referencias a, por ejemplo, hombres violados por mujeres. Bueno, ella dice que eso lo ve extrañísimo y que lo ve como parte también del imaginario masculino, ¿no? Y me parece que, por lo menos en mi caso, estoy totalmente de acuerdo. Lo que va a decir también es el tema de la violencia sexual, que después la vamos a debatir seguramente, como formativa para la mujer, como iniciática, como una costumbre total, y en esto no nos queremos poner personales y demás, a cada una le interpelará de formas diferentes, pero como una forma iniciática prácticamente la violencia sexual. Después Despentes lo que va a desarrollar también, y que nos interesa también que lo tengamos en mente para empezar a hablar de las películas, son tópicos interesantes como por ejemplo el análisis del mandato de la buena víctima. Para pensar en el mandato de la buena víctima, con la buena víctima se refiere a después no poder hablar de sexo, no poder tener relaciones sexuales, no querer salir más de tu casa y demás. Eso sería como ese mandato que ella identifica de esa manera. Y sobre esto recomendamos una serie muy buena de HBO que se llama I May Destroy You, que es muy, muy buena y habla sobre esta cuestión. Y habla también sobre las prácticas masturbatorias femeninas en relación al abuso sexual y lo contradictorias que pueden llegar a ser. Con esto ya acá discrepamos un poco con Despentes, porque viene con un texto sumamente inmoral y que se atreve a todo, y de golpe viene a decirte ojo con lo que te puedes masturbar y lo que no, y va a decir que nos atraiga lo que nos destruye, nos aparta siempre del poder, que es una frase con la que estamos de acuerdo en algún punto, pero si nos va a limitar algunas cuestiones, me parece que no abraza esa contradicción que abrazó en todo su texto.
Pero bueno, en fin, se lo permitimos a De Pont porque nos ha servido para pensar esto. Sí, sus textos tienen como elementos contradictorios e interesantes también. Pienso que, bueno, con esta cuestión de la buena víctima también tenemos que preguntarnos quién puede ser una buena víctima, ¿no? También porque no como, si, por ejemplo, las personas racializadas, las personas trans, ¿no? Como que son pocos de, como, vistos como están criminalizados su existencia, básicamente. Entonces, como, bueno, ¿quién puede ser realmente una buena víctima? ¿No? Entonces es como, bueno, es tan disruptivo, como, o sea, la propuesta de decir, bueno, salite de ese lugar, bueno, pero ¿quién puede estar, no? Pero por otro lado sí es interesante, creo que me parece más interesante la película que capaz toda esa teorización, sí me parece muy interesante como ella hace esto de que podríamos denominar como conocimiento situado, ¿no? Partir de la propia experiencia para elaborar una teoría, para poder analizar cine, eso me parece como un gesto feminista interesante, que es interesante que adoptemos incluso, pensar, bueno, desde nuestra propia experiencia, que nos potencia para ver, analizar, discutir. Sí, siguiendo un poco esta línea, ¿no? De acuerdo a quién ha sido históricamente la buena víctima, está bueno que estas pelis como que plantean quién puede o no ser un victimario. Digo, es interesante que ponen en debate que quienes han sido históricamente los violadores, digo, loquitos random, personas que se cruzan con la víctima porque la culpa es de la víctima, ¿no? La que estaba en el lugar incorrecto, la que estaba vestida de modo provocativo era la víctima, como estas películas a través de otras ópticas se empieza a abordar un tema casi tabú, diría, de los abusos en los propios círculos de confianza o de cercanía, ¿no? Que son abusos y tópicos cercanos, muy inherentes a las pelis de las que vamos a hablar a continuación. Bien. Bueno, dicho todo esto, hecha esta presentación de antecedentes y por ahí de marcos teóricos que tuvimos en cuenta, la idea es que charlemos un poco sobre la violación y la venganza desde una óptica femenina, o sea, el modo en que se representan esos dos acontecimientos, en cuatro o cinco películas que son el puntapié inicial, pero que permiten la apertura a otras textualidades audiovisuales que hayan trabajado, que hayan visto. Vamos a charlar sobre MFA de 2017, de Natalia Leite, Violation de 2020, de Madeleine Figuer y Dusty Mancinelli, The Nightingale de 2018, de Jennifer Kent, Revenge, también del 18, de Coralie Farshad, y Promising Young Woman, que es un poco la película manifiesto de este episodio, por lo menos un poco para la monstrua, que es de 2020 y es de Emerald Fennell. Yo quería comentar sobre un poco de lo que estaban ustedes, las monstruas, conversando recién, sobre como los orígenes del género, porque lo he conversado con teóricos de cine. No es como que esté tan definido el inicio o el final de las corrientes dentro del cine, y por lo tanto también es difícil tratar de categorizarlas, inclusive aunque existan años que podríamos decir, ya esta fue la primera película que calza con los cánones del género. Para mí siempre ha sido como que soy un poco más cuadrada por ser guionista, necesito que me digan exactamente cuál es el canon, y no me calza que me digan esas respuestas como, es que es ambiguo, es un proceso cultural, qué sé yo. Y siempre me da vueltas con el sexploitation, con el cine slasher, y cómo es que se termina llamando también después Rape and Revenge, o como le vamos a llamar en este capítulo, violación y venganza. Creo que también ya sabemos que la monstrua no cree que Wes Craven sea tan el que instauró este lenguaje, pero la película The Last House of the Left, The Last House of the Left, not Dead, tuvo primero un nombre que se llamaba Night of Revenge. Entonces creo que igual hay antecedentes que podrían llevarnos a creer que el Rape and Revenge podría haber surgido desde ahí. De todas maneras, me encanta que hayan aclarado que no es tan así, que Wes Craven, aunque se merece todo nuestro respeto Total, por eso decíamos. Me encanta que también se demistifique este personaje dentro del cine de género y del slasher, más que del Rape and Revenge. O sea, yo nunca lo he asociado
quizás por ser feminista, por también tener estas nuevas visiones dentro del cine de género que tenemos y que compartimos entre nosotros. Creo que siempre me lo pregunto, me lo cuestiono, y creo que es un subgénero dentro del género, el Rape and Revenge, y que se está haciendo más honor al título que lleva, a Violación y Venganza, ahora, con estas nuevas directoras que están efectivamente retratando la venganza como, no como un alivio dramático para el espectador, sino que como una especie de crítica social que no eran capaces de hacer los hombres que estaban con estas fantasías sexuales prácticamente de violar a otro. Entonces, yo quisiera, solo quería acotar en relación a lo que estábamos hablando del género en un comienzo, que para mí el cine de violación y venganza es algo mucho más nuevo, que no viene de los 70 ni de los 60, y que antes eran alegorías a la violencia, simplemente. O quería sumar en realidad en relación a lo que es seguir viendo, qué vemos, qué dejamos de ver. En lo personal creo que suma más ver todo lo que podamos ver, comprender ópticas, establecer y notar que hay ciertos patrones narrativos y de lectura que, si bien no están en la misma vereda en la que estamos nosotras paradas hoy día, nos permite comprender de dónde venimos, con qué nos educamos, con qué se educó nuestro entorno, y de ahí poder partir para generar visiones diferentes, para saber interpretar las visiones diferentes. Pero sí, en muchos casos es cierto que uno va encontrando dónde hay rupturas o dónde hay continuaciones con las tradiciones. Es posible encontrar o no estos elementos en Wes Craven, por ejemplo, pero depende siempre, es una obviedad lo que voy a decir, con qué perspectiva se analice, qué se lo toma en cuenta y, en definitiva, qué es lo que se toma en cuenta y qué es lo que una está buscando a la hora de abordar un análisis. Me parece que eso es importante, desde qué perspectiva se busca, porque el que te lo quiera negar, te lo va a negar, y el que te lo quiera afirmar, te lo va a afirmar. Recién ahora, en algún punto, un montón nos podemos identificar más con eso. Nos podemos apropiar más del subgénero. De todos modos, en mi caso, yo por un montón de tiempo igualmente, y de hecho todavía me sigue pasando, son películas que me gustan mucho, también las dirigidas por hombres y las que tienen ese discurso, porque en última instancia también abrazo mis propias contradicciones en ese sentido. No podría de golpe decir, no, pero The Last House on the Left no la podría ver más ni nada por el estilo. Pero entiendo que ahora nos podemos apropiar desde otro lado porque el discurso es absolutamente diferente, ya lo vamos a ver ahora. No sé si nos metemos directo ya con las películas, pero podemos ver, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, que las películas tienen como una complejidad mucho, mucho mayor, las dirigidas por mujeres, en términos de que se encarga como de aunar todos los ángulos que entran en el trauma, en lo que sucede. O sea, van a ocupar un lugar importantísimo, por ejemplo, el trauma. Sí, como que lo de Wes Craven me quedo pensando que cuando yo la vi me pareció como disruptivo en relación a otras películas anteriores por la venganza que viene de parte de la familia. Sí había visto la de Bergman, pero no la había relacionado. Creo que hay en la de Wes Craven, como en toda su filmografía, quizás una conciencia de la familia como el lugar podrido, ¿no? Vinculando con el episodio anterior del podcast incluso, que entonces como que me pareció disruptivo en ese sentido, como él que siempre intenta hacer algo con el género, ¿no? Como picarlo un poquito a ver qué sale nuevo, y nada, me pareció eso como que no entendería por qué alguien pondría el origen ahí de eso, ya sea violación y venganza o no, violencia y venganza, pero me parece que no, que me parece que él incluso está queriendo como dialogar con lo anterior. Nada. Sí, Defendiendo también. a Wes. Sí, está bien, está bien. De hecho, las películas de Wes, esta misma película de Last House of the Left, audiencia, destruyó la película. De lo como Sí, totalmente. Época, y costó, de hecho creo que muy poca gente vio la película original, porque lo que se está como aún proyectando es una versión rescatada de lo que quedó. Sí, y cortada, claro. Sí, totalmente.
Bueno, por ahí estaría bueno que pensemos un poco en eso, ¿no? Como, bueno, cómo se construye la representación de la violación en estas películas que son dirigidas por mujeres. Teniendo en cuenta un poco todo lo que charlamos, pensar como a partir de esa punta. ¿Qué nos pasó con las escenas de violación en películas dirigidas por mujeres? Bueno, voy a partir comentando yo, que siento que lo he conversado mucho, y lo he conversado mucho con mujeres y disidencias, porque me pasaba que yo iba a festivales de cine de género, y yo iba con mis amigas, y también disidencias, que se molestaban conmigo cuando la programación de estos festivales estaba muy violentas, sobre todo con cuerpos femeninos, y me cuestionaban el por qué yo avalaba esas instancias como feminista, así como, ¿por qué tú estás permitiendo que estas películas se proyecten en festivales y los apoyas e invitas a otras mujeres y a disidencias? Y es como, yo no tengo la culpa de la programación, pero tratando de explicarles que no todo el cine de género trata sobre el rape and revenge, o perdón, sobre el sexploitation, más bien, sí, en el slasher también hay muchas escenas de violaciones a veces, no en todo lo de slasher. Hay algún slasher que no necesariamente. Pero creo que mi manera de afrontar y el cómo, como audiencia, pero también como realizadora, porque creo que tiene que tener una visión de ambas polas, como la pola realizadora y la pola audiencia, que también tiene traumas con el sexo y que yo creo que todos tenemos. Y que siempre fue fuerte para mí ver películas de ultraviolencia que tuvieran violaciones. Creo que como un hito dentro de mi vida fue ir a ver Irreversible al cine con una amistad que quedó como traumatizada después de ver la película y que estuvo llorando conmigo después de ver la película. Y me acuerdo y me da mucha pena porque es como que yo no sabía que iba a pasar eso. No podía verlo venir, ni tampoco pensé que eso iba a detonar en ella el hablarme sobre un trauma personal. Y también como desbloquear traumas personales a la hora de presentarme frente a una película que fuera tan explícita y que fuera también distribuida en grandes cines. No era algo muy común. Ya había visto películas de ultraviolencia, aunque yo era más afanada como el splatter o al gore más divertido que este tipo de películas, pero al rodearme de género terminé visualizando muchas películas de sexploitation o de directamente rape and revenge, y que eran mayorías directores o guionistas hombres, que en lo personal me molestaba como el morbo de también como estereotipar a la víctima, que es lo que estábamos hablando recién, sobre la víctima perfecta, y también sobre el foco en el dolor y en el sufrimiento de la víctima. Por lo tanto, cuando me encuentro con que existe un subgénero en donde los personajes quieren venganza, siento una especie como de deseo de venganza también. Y también al momento de estar viendo las películas, que hay algunas que son un punto de morbo de estar una hora soportando viendo escenas de violación y rodeada de puros hombres en su mayoría, ya que mis amigas se iban del cine molestas, que yo las entiendo, yo también creo que lo hubiese hecho si no hubiese entendido que tenía que estar ahí para demostrar mi desagrado frente a mis colegas, pero también para llegar a ese momento de la venganza, que yo lo anhelaba mientras veía las películas sin saber los guiones ni de qué se trataban, o si pertenecían directamente a violación y venganza, ¿no? Pero al momento en que ya te van dando más como pistas de la historia mientras progresan las películas, y entender que sí iba a haber una venganza, yo necesitaba ver ese final. Y necesitaba disfrutar la venganza entendiendo que la visión de la película no era desde el asesino, el psicópata, el violador, sino que era desde un punto de vista desde la víctima que se empodera y busca venganza. Sí creo que se cae lo burdo, entonces llega un punto en donde ya me desvinculo de la película emocionalmente y logro verla con la frialdad que lo merece, que es una ficción, que no es un documental, y a partir de ahí ya siento que puedo hacer más crítica desde la realización, la fotografía, el arte, los efectos especiales, que en un momento me costaba porque estaba afrontando las películas de manera muy emocional, más que técnica. Sí, yo en lo personal coincido con ese punto y siento que ya no es
el show, digo, ya no es lo pornográfico, el morbo, no es la exhibición del cuerpo como objeto y poder acceder a ese objeto porque se me ocurrió. Digo, es poner el foco en el dolor de la víctima, darle entidad a la víctima a través de otros puntos de vista. Y en relación a cómo se muestra en algunas oportunidades, o sea, cómo se muestra la situación en general, los vínculos de poder, en algunas oportunidades, puntualmente en The Nightingale, aparece esta cuestión de pedirle permiso a otros hombres o incluso negociar quién, entre muchas comillas, ocupa primero el cuerpo de la mujer. En esta peli pasa en particular con una muchacha que toman prisionera en el camino. Digo, cómo se empiezan a poner sobre la mesa estos pactos y estas consideraciones con quien no se tiene que tener una consideración. Yo creo que la importancia de que esto se mencione y que se ponga en presencia esta disputa habla de problemáticas que no siempre tienen espacio y me parece que está buenísimo que empiecen a aparecer. Yo creo que lo que es interesante de la selección que armamos para el episodio de hoy es justamente que se va a poner el ojo desde una óptica femenina en la representación de un acto de violación diferente, filmado de una manera diferente, narrado de una manera diferente, y que justamente en esa narración de la violación, no sé si las demás coinciden, se saca el foco del placer masculino, o sea, de la mostración del cuerpo femenino, de la mostración del dolor, incluso de la cara del violador sintiendo placer frente a esa situación, y se pone el foco en la cara de una víctima que sufre. Hay varias estrategias en relación a todas las violaciones que aparecen en estas películas. Entonces, pongo, por ejemplo, en Violation, el foco está puesto en el sonido, en escuchar qué es lo que le dice ese violador a esa víctima, y cómo se construye esa frase que va a ser central para la idea del film, que es la idea de consentimiento. Bueno, ¿cómo se interpreta esa frase? Como no pará o no pares. Me parece que eso es lo interesante de cómo las mujeres toman las películas del subgénero y le dan esa vuelta de tuerca, porque justamente lo que hacen es darle centralidad al trauma y darle centralidad a la víctima y dejar incluso fuera de la imagen al agresor. Bueno, como ya lo había comentado, este es uno de los subgéneros o géneros que más me cuesta, justamente porque me resulta muy difícil la distancia. Siento que en las películas de fantasma o de monstruos, tengo un monstruo como metáfora de cierta violencia que funciona como una distancia de esa violencia, pero en el caso de violación y venganza, este género, no hay distancia. El violador es un monstruo y es el monstruo más terrible del patriarcado, entonces ahí sí es directo, no hay metáfora que me ayude a lidiar y a canalizar esa violencia. Por eso entiendo totalmente a Paulette, su experiencia con estos géneros y de sus amistades también, porque es también un tema, o sea, es muy difícil encontrar a mujeres y disidencias que no hayan sufrido violencias de algún grado y que, claro, este género te lo muestra con distintos grados de explicitez. A mí, con respecto a lo que mencionan justamente Violation, es justamente el hecho de que nadie menciona la palabra violación en esa película. Es justamente lo que no dicen. Como que ni ella, como víctima, se atreve a denominar lo que pasó de esa manera. Y claro, el Dylan, este tipo, maldito, tampoco lo mencionan. Y claro, trata con este diálogo de transformar lo que fue una violación, un acto sin consentimiento con una mujer dormida y confundida, en una seducción. Por eso todo ese diálogo cuando ella le pide, relátame cómo fue, es justamente entender cómo estos tipos transforman una violación en un acto de seducción y que claro, es una tradición que han tenido durante siglos de convertir la violación en un acto de seducción. Y ahí pensaba en el texto que ustedes mandaron justamente de esta teórica de cómo se ha representado en el arte justamente la violación, principalmente como un acto heroico y como el gran hombre que somete a la mujer y que claro, después tiene estas otras manifestaciones dando cuenta del sentimiento de dolor de la víctima, luego instando justamente a crear esta víctima ideal que tiene que mostrarse desgarrada, con las ropas destrozadas y que claro, para convencernos de que fue efectivamente una víctima, pero en Violation no hay ropa desgarrada, ella está dormida, está confundida, no entiende lo que le pasa y que claro, siento que eso es como también su manera de representar otro tipo de violación que es justamente la que ocurre no por un agresor desconocido, sino por alguien con quien tienes confianza, con el que te acuestas al lado a dormir después de haber tomado y que ocurre en un entorno en donde supuestamente debiésemos sentirnos seguras y que no, que ocurre como con esta pausa y que claro, la cámara lo muestra muy fragmentado y
y que claro, para él es como una realización de su fantasía de joven, pero para ella es algo que no entiende porque está dormida y que claro, es sumamente interesante cómo la directora y su grupo también, porque creo que fueron varias las que dirigen la película, se enfocan a desarrollar esta problemática. Sí. Para mí pasa, perdón, para No, mí no. pasa lo mismo o sea, como esta confusión de lo que debería pasarle a la protagonista, pasa lo mismo en Revenge. Al principio, cuando llegan estos dos hombres desconocidos y ella está con el novio y se pone a bailar y se pone a bailar con uno de los hombres, es como, siento que se ve ahí como igual que en Violation está la chica y como que no se entiende bien si fue una violación o no, es como en Revenge también vemos lo mismo, que ella se pone a bailar con él, pero en ningún momento le da su consentimiento, o sea, en ningún momento está eso de, bueno, quiero tener relaciones sexuales con vos, pero los hombres lo toman como que sí. Entonces ahí vemos, me gusta como este mensaje que dan las directoras en estas películas de, bueno, no siempre es que, bueno, vino un desconocido de la nada y me violó, sino que también puede darse en un ambiente donde yo me sentía segura o segure y pasó. Y pasó y por ejemplo en Revenge yo lo estaba deseando porque yo bailé con este tipo y es mi culpa, cuando en realidad no lo es, y me gusta como este ojo feminista de la directora que se negó a retratar la escena de la violación a través de esta lente pornográfica, por así decirlo, por la que los directores de explotación anteriores son conocidos, en hacer estas películas así, de hacer las escenas de violación súper largas también. Los directores masculinos, a mi parecer, del pasado usaron el género de violación y venganza como excusa para brindar a su audiencia masculina heterosexual sexo pornográfico y por lo tanto explotar aún más a las mujeres en el proceso. Pero la respuesta que tienen estas directoras fue describir como el crimen como algo depravado y misógino, como un acto de violencia contra las mujeres o contra disidencias, y ya los espectadores masculinos no tienen ese gozo sexual a expensas de las mujeres en esta película, sino que, o sea, estas películas nos muestran que se puede escribir una película de violación y venganza sin obligar al espectador a pasar primero, no sé, 1 hora y media de película teniendo que soportar una escena explícita de una violación, porque me parece súper innecesario y me parece que es algo que ya se quedó en el pasado con los directores masculinos. Coincido totalmente con Lucía, y me parece incluso que hay un interés en dejar como la instancia del goce sobre la tortura del cuerpo masculino, ¿no? Me parece que en Violation eso por ahí es como mucho más claro porque se toma el tiempo, se toma el trabajo de lastimar, primero que mata de una forma como casi indolora, pero tortura post-mortem de una manera muy minuciosa, cocinar, desangrar, cortar, procesar. Hay toda una detención en la tortura hacia el cuerpo masculino, pero en ninguno de los casos que vimos hay una detención sobre el sufrimiento del cuerpo femenino para el goce masculino. En eso coincido con Lucía. Que creo que en los dos comentarios de Estefanía y de Lucía había esto de cómo, o sea, de que está este problema de cómo es representada la violación, ¿no? O cómo fue representada la violación por mucho tiempo, y el problema de cómo representarlo ahora, en tanto no dejar de representar porque es un problema que existe, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, a través de silencio, a través de fragmentos, a través de juegos con la cámara, tal vez como insinuación, o pasar de un plano a otro, como creo que eso es muy interesante, ¿no? Para eso, para decir, bueno, tal vez no es el tema de que la violencia aparezca o no como en sí en el cine, ¿no? Que es lo que
o sea, que un poco traía por ¿no? Como esto del efecto, ¿no? De la violencia que te preguntaban por qué. Capaz el cómo, ¿no? Es como, eso es lo interesante, y me parece que eso puede abarcar varias películas más allá del binario entre femenino y masculino, pero creo que un ojo feminista, como decía Lucía, nos puede ayudar como a decir, a hacer estas preguntas, cómo, dónde, ¿no? Como además de por qué esa violencia, ¿no? Que es la que existe también hoy en día y que no está bueno negarla, sino ver cómo el cine puede también potenciar nuestro ojo crítico también. En realidad el cine dirigido por mujeres sobre violación y venganza muy lejos está, claro, del ocultamiento, o sea, de la situación de la violación. Es más, me parece como lo más destacable, hoy trataba de pensar en una conclusión de todo esto, digo, lo más destacable es que se anima a complejizar totalmente y en ese sentido no se come ninguna cosa, ningún mandato, seguramente un montón sí, ¿no? Pero digamos, dentro del cine, digamos, no se come ese mandato de tener que construir una buena víctima y a mí sigue siendo lo que más me llama la atención. O sea, cómo construye, ya no digamos víctima, sino esa mujer que va a ser violada durante la película, cómo la construye, cómo se anima a construirla con todas esas contradicciones en relación a lo que siempre estuvo establecido, ¿sí? Porque sabemos que no son contradicciones. Todas las películas que vimos, tanto Promising Young Woman, Revenge, todas van a tener como una construcción de ese personaje femenino que es por demás de complejo, ¿sí? Entonces la va a plantear como la mala víctima, diría Dupont también. Y después, sin embargo, va a desarrollar toda la situación de la venganza del mismo modo. O sea, no se van a detener en generar empatía o no, las cosas son así. Es como mucho más directo, pero mucho más complejo además. Me parece que eso es un mérito de las directoras mujeres que vienen haciendo este subgénero hace un montón que hay que remil festejar. Lo que yo decía es que igualmente, aunque estas películas tengan una óptica feminista, lo que me pasó, por ejemplo, con The Nightingale es que, o sea, al principio realmente quería que fuera una historia de venganza feminista épica, y de alguna manera lo es, pero tengo como unos problemas con esta historia. O sea, parece otra historia de la persona blanca que se entera que el racismo es malo. O sea, no solamente debería tener una óptica feminista, sino también debería tener una óptica interseccional y también una óptica antirracista. No me gusta que una mujer blanca, o sea, la directora, haya hecho una película que muestre tan gráficamente la violación violenta y el asesinato de aborígenes negros. Es decir, no me gusta que su sufrimiento haya sido escrito para apoyar la narrativa de una mujer blanca. O sea, me dio mucho a Complejo de Salvador Blanco, que no sé si están familiarizados con ese término. El complejo de Salvador Blanco es cuando una persona blanca desde una posición de superioridad intenta ayudar o rescatar a una persona o una comunidad racializada. Es obvio que la relación que tenían la protagonista y el otro chico que se llamaba Billy no, Billy, no me acuerdo cómo se llamaba. La cosa es que obviamente tenían como esta relación bueno, yo te intento ayudar o te intento rescatar, etcétera, como ella en una posición de superioridad, como saber más o que tengo habilidades que vos no tenés. Creo que la historia de lo que sufrieron los aborígenes es una historia importante que contar en esta película. Simplemente no creo que sea necesario que una persona blanca la cuente de una manera tan explotadora. O sea, sin embargo, igual me gustó mucho la actuación de la protagonista, ella estuvo increíble. El coprotagonista, Baikali Ganambar, se llama el actor, realmente tipo, se destacó también, pero creo que deberíamos ir más allá de, bueno, una óptica feminista y ya ir pensando como otro tipo de problemáticas dentro de esto. Claro, una interseccionalidad. Hay un momento en el que el personaje de Billy, si no se llama así, digámosle así, es como que está decidiendo si irse a hacer la suya y el personaje femenino, o sea, de la protagonista, le dice como, a vos también te sacaron todos los blancos, como a mí también, algo así, como algo de igualar las opresiones. Digamos que si fuera tal vez una historia escrita en otro tiempo, como que lo entendería tal vez, pero como tal vez más actual o contemporánea, es como que no dice un poco. Igual hay cosas buenas y cosas rescatables y me interesa un montón escuchar
qué les gusta o qué no les gusta de esta película a ustedes. Sí, otro tópico interesante que me parece que aparece en este corpus es el de, entre muchas comillas, el cómplice pasivo, digo, el hombre que se hace el boludo ante la violación, que está presente, pero que no participa de modo activo, pero a la vez esa presencia, ese silencio, ese mirar al costado es fundamental para que el acto suceda, digo, no intercede en favor de la mujer, sino que se calla para cubrir al hombre. Y me parece interesante que son personajes que aparecen y que terminan recibiendo algún tipo de castigo. Me interesa mucho esta postura o esta ventana que se abre para considerar el abuso como una responsabilidad de alguna manera global del mundo masculino, y el blanqueo, por decirlo de alguna manera, que el silencio es complicidad. Digo, son películas que a través de personajes secundarios muy chiquitos están dejando en clara una postura ante eso. El silencio es complicidad. Y no me quiero ir del foco de lo que veníamos hablando, del tema de la diversidad y las diversas ópticas. Me parece que también muchos concebimos el feminismo como no solo la reivindicación y la recuperación de la voz de la mujer, sino de todos esos discursos que, por no ser hegemónicos, han sido callados, digo, ¿no? Empujar a la caída de las voces hegemónicas, de esas que siempre han sido dominantes, y que quienes han sido callados y demás puedan levantar la mano y decir, hola, acá estoy. Y a mí me pasa exactamente lo mismo que Lucía y Melita, que me gustó la película, las escenas de violencia, la debo admitir, yo me las adelanté, no soporto mucho las violaciones, y sé que la directora, su excusa era que quería representar, claro, la violación desde la perspectiva de la víctima, y quería justamente que el espectador masculino o femenino se sintiese mal, que sufriese el dolor, pero que claro, eso como de lastimar a tu espectador, no sé qué tan ético es, y ella se justificó con respecto a estas imágenes que explotan el dolor de los nativos de Tasmania, diciendo que, bueno, los aborígenes vieron también la película y estuvieron de acuerdo en que se les representara como de esa forma tan explícita. Ahora, yo no sé qué tanto efectivamente contó ella con la aprobación de las comunidades indígenas de Tasmania, pero me pasa justamente lo mismo que Lucía. Siento que no puedes equiparar violencias y opresiones, ni mucho menos pasar por encima de todo lo que significó el colonialismo británico. Y por más que la protagonista fuese irlandesa y estuviese en una condición de pobreza, sigue siendo blanca, o sea, sigues teniendo un privilegio, la opción incluso de matar a Billy sin necesidad de justificarte o de explicar a las autoridades, bueno, ¿por qué mataste a este negro? E incluso todos los llaman negros cuando, bueno, nadie nos nombra como nativos de la respectiva tierra. Y claro, me causaba ese conflicto, sobre todo al final. Me alegra mucho que haya sido Billy el que matase a este ser horrible del capitán teniente, pero aún así siento que esa película quiso abarcar demasiadas temáticas sensibles, y que todavía la directora sigue siendo blanca, y era la película que una blanca puede ser. Lo mismo me pasa un poco con Promising Young Woman, que entiendo que, claro, la sensibilidad hacia esta chica que estudia medicina y que le gusta tomar y que es violada justamente en una fiesta de fraternidad, nos provoca como la pena por todo lo que vivió, pero que uno se imagina, bueno, cuántas mujeres que no son prometedoras, que no estudian medicina, que no estudian en la universidad, sufren ese tipo de violencia y no reciben la atención. Entonces, como que también entiendo, son blancas, son las películas que pueden hacer, pero también uno siente que hay falta más, necesitamos más directoras de las disidencias también que nos representen ese tipo de violencia que está ocurriendo, y con los debidos como cuidados éticos respecto a las comunidades. Eso. Bárbaro, buenísimo, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, tiraste un par de cosas así muy tirabombas, geniales, que estoy remil de acuerdo. Sí, de una. Y sí, creo que es eso. Me parece que lo que tu intervención, al fin y al cabo, es un llamado a que necesitamos más de eso y una mirada. Y me pasó lo mismo con The Nightingale. Es como una cuestión de querer abarcar más de lo que se puede y querer abarcar más de lo que tu experiencia misma te puede permitir abarcar y demás. Y estás afuera de un espacio que querés abarcar. Pero sí, me parece que tiene que haber un llamado a un otro cine en ese sentido, a una otra forma de producción de esto que esté un poco más aislado. Yo quería comentar que me acordé de esta película de Leonardo DiCaprio con el oso. Se me olvidó el nombre de la película. Pero también retrata la violencia. The Revenant, que retrata también violencia a los indígenas y que también es un director blanco. Bueno,
Yo creo que se agradece el intento de querer hablar sobre tópicos que ayuden de alguna manera a retratar la historia de la colonización como corresponde, pero hay una intención, creo que todavía están en la intención y que falta todavía un poco a la industria cinematográfica internacional incluir a directores o directoras que sean directamente indígenas y que ellos retraten su historia, su ancestralidad, sus orígenes como lo merecen en el fondo. De todas maneras, a mí me encanta la Jennifer Kent y es como que así, el comentario perdón, el comentario de Lucía me dejó así, wow, sí, tienes toda la razón, y es como que de pura fan, fue como en realidad no tengo nada que decir a favor de Jennifer, qué triste. Y bueno, quería como comentar en relación a otras cosas que estaban conversando sobre la estructura bien simple de que es el cine de violación y venganza, porque en el fondo es prácticamente primer acto, presentamos como a la presa y al depredador, segundo acto es la violación y tercer acto es la venganza. Entonces, entendiendo que esa estructura ya está como predefinida para los guiones de este subgénero, creo que en relación a la pregunta que dijeron al principio, chicas, la primera pregunta, que fue como, ¿qué opinamos de las directoras que están retratando este subgénero? Creo que es un llamado como a la industria cinematográfica a quizás más que vengarse con el mismo nivel de violencia que recibieron las víctimas, es más bien hacer una especie de advertencia o una sentencia de ¿por qué el villano no aprende? ¿Qué pasa con el patriarcado que está tan perpetuado también en nuestro cine? Y que creo que una de las pocas películas que sí están haciendo más evidente esta necesidad como de advertencia, más que de una venganza propiamente tal, violenta, creo que es Promising Young Woman, que eh, no se concreta la venganza como a manos de ella, sino que es post-mortem, ¿no? Y que esa misma vuelta que le hace esta directora, que me encanta, que cuando va a recibir los Oscars, va embarazada, preciosa, aunque es una mujer blanca, al ser una mujer blanca tiene más posibilidades de poder contar esta historia también. Y creo que, aunque yo soy latinoamericana, soy sudaca, soy una brownie, no estoy ni cerca de ese nivel de directoras, me encantaría poder decírselos. Agradezco que estén haciéndolo, aunque les falta mucho todavía aún, y esa crítica es súper necesaria, por eso estoy súper de acuerdo contigo, Lucía, que es necesario hacer esta crítica sí o sí, pero agradezco de corazón que directoras estén alcanzando esos niveles de poder para poder retratar estas películas con estas polémicas, temas complejos y que yo creo que también Estefanía recién mencionó que a lo mejor no tenía los permisos de las comunidades. Yo creo que sí, que en Australia, que es de donde ella es australiana, ¿no? Me parece que sí. O sea, no podría haber salido la película, no se podría haber comercializado si no tuvieran los permisos. Aquí en Latinoamérica yo te creo que es más posible que hagan películas sin autorización de las comunidades indígenas, inclusive en otros países más grandes de Latinoamérica como México, pero yo creo que ya en el primer mundo eso no está pasando, la película estaría fuera de circuito, no quiero pensar eso, no sé la verdad. Me parece que más bien el problema recae en cuál es la necesidad, o sea, cuál era la necesidad de mostrar tan gráficamente, bueno, la violación de una mujer negra y cómo perdía a su hija y después cómo mataban a los esclavos negros y cómo mataban a Billy, no cómo lo mataban, sino cómo lo trataban mal, es decir, ¿cuál era la necesidad como mujer blanca de explotar todo esto para seguir la historia? No tiene, realmente no le veo la necesidad, es como una, es eso, es una explotación, o sea, es para apoyar la narrativa de una mujer blanca, es decir, sí celebramos que una mujer pueda ser directora, etcétera, pero ¿cuál era la necesidad? Ahí recae mi pregunta, ¿cuál era la necesidad de incluir todas estas tomas
donde vemos sufrir o sea, sí, como decía antes, es importante contar la historia de que sufrieron los aborígenes en la colonización. Simplemente no creo que sea necesario que una persona blanca la cuente de una manera tan explotadora. Es decir, no le veo la necesidad, simplemente. No, es lo que decíamos antes, quiso abarcar más de lo que podía. Más de lo que podía, yo básicamente no sé es eso. No sé si tiene que ver con abarcar más que lo que podía. Me parece que la tesis de la película es muy chiquita y que tiene que ver justamente con plantear el abuso sobre las minorías. Si le salió bien o no le salió bien es otra cosa, pero me parece que lo que ella intenta hacer es igualar a las mujeres en tanto minorías con los indígenas o los nativos en tanto minorías. Creo que es muy simple ¿Es criticable? Sí, podemos estar 11 horas hablando de eso, pero me parece que la película es chiquita en ese sentido y que incluso ella misma se despega del subgénero. O sea, nosotros lo ubicamos en el subgénero porque entendemos que de alguna manera la estructura de la película es violación, trauma, venganza, y es algo que aparece en todas las demás. Pero creo que nada, o sea, que la película va por otro lado, que no tiene que ver necesariamente con ver cómo la venganza se construye, porque incluso ella ni siquiera mata, o sea, ni siquiera lo mata. La venganza es llevada a cabo por otro agente, no por ella misma. Su venganza es mucho más romántica, es ir y exponerlo adelante de todos y decirle tu mamá no te quiere. La venganza la concreta otro. Eso me parece que es lo que la expulsa un poco del subgénero, pero nos parecía interesante plantear la idea de la venganza colectiva, o sea, cómo una minoría también quiere hacerse cargo de otras venganzas que la exceden, pero con la cual ella de alguna manera se emparenta. Si es criticable o no, después lo charlamos, lo decidimos, creo que sí, que lo podemos charlar y decidir que sí, que es criticable, pero me parece que el planteo en relación al subgénero va por ese lado, con la idea de una venganza colectiva, que por ahí también aparece en otras películas como Promising Young Woman, en la que ella se hace cargo de una violación que no es personal, que es la de una amiga, o que también aparece en MFA cuando ella no mata directamente a su abusador, porque muere accidentalmente, pero sí mata a los violadores de todas las chicas que van con ella a la universidad. Como esta cuestión de la venganza como una práctica sorora. No digo que aparezcan de Nightingale, no hay ninguna óptica feminista, me parece a mí, pero sí en las otras. Sí, a mí me parece inteligente la selección que hicieron. Bueno, se los comentaba antes de que grabáramos, porque esas tres películas permitían mostrar como distintos puntos de fuga, podríamos decir, ¿no? De cómo se salen de la estructura típica o fórmula de género. Pero sí, y podemos adentrarnos en Promising Young Woman. Yo creo que, bueno, cerrando la cuestión de Nightingale o no cerrando, pero no es como que decimos como, claro, una persona blanca no puede retratar las vidas de una persona indígena, no, o sea, no va por ahí porque el autor murió, pero sino que es como, bueno, ¿cómo, no? Así como así como discutimos el cómo mostrar la violencia, ¿no? En el mismo sentido, como, ¿por qué así? ¿Por qué gráficamente? No está mostrando un trauma que le pasa por el cuerpo, entonces podríamos decir, bueno, como entiendo por qué se fue por ese lado, ¿no? Entonces es como ese por qué queda ahí suelto y queda extraño y no... Bueno, lo que vos decías, Canela, lo de igualar. Sí, y el trauma es como otra de las puntas que por ahí estaría bueno que pensemos, ¿no? Porque todas las películas ponen en escena la cuestión del trauma, incluso Promising Young Woman se construye directamente a partir de la idea de trauma, porque lo que vemos es a una mujer sufriendo el suicidio de su mejor amiga a partir de una violación. Y en las otras películas también aparece. Yo creo que como el tópico del trauma tiene mucho que ver en el origen de este subgénero, porque de alguna manera es como representamos dentro del cine esto como más freudiano, ¿cachai? Como medio psicosexual, por así decirle, como categorizarlo, desde donde provienen miedos que son en su mayoría de minorías
de mujeres también, y que también retratan lo perverso del monstruo humano, que es lo que decía Estefanía, que puede estar durmiendo en tu misma casa. Y cómo es que eso se detona en temores, desde estar en la calle caminando sola de noche y escuchar que alguien va atrás tuyo y que te podría hacer algo, hasta que le hagan algo a tus hijos, a tus amigas, a tus hermanas, a tus primas, y que esos miedos son, yo lo digo y quizás no es tan así, porque yo creo que en Boys Don't Cry se deja muy en claro que también es un miedo que es de las disidencias, pero el crecer con ese temor y llevarlo al cine creo yo que es una especie de catarsis que están haciendo las directoras, y que esa catarsis tiene que ver con un aprendizaje del dolor y de la vivencia del mismo trauma para poder representarlo a través del cine de género. Y cómo también quizás, no lo sabemos, pero quizás parte de los equipos detrás de esas películas, alguien de ese equipo quizás vivió algún evento traumático. Sé de casos acá en Chile con películas que han retratado esos temas, donde las actrices han vivido violencia sexual, y que al estar experimentando el personaje y vivenciando el personaje, sienten que pueden canalizar o transmutar el trauma y poder enfrentarlo desde una vivencia, inclusive hasta medio psicomágica. Perdón si a alguien no le gusta Jodorowsky, creo que lo he dicho antes que soy un poco jodorowskiana, pero creo que el cine funciona como un arte para poder superar ese trauma, hablar del trauma y poder también convocar a otras personas que están traumatizadas con esto mismo para poder sacarlo de adentro, porque es el silencio lo que convierte a las víctimas en víctimas, finalmente. Es lo que también nos pone en riesgo frente a estos monstruos tan reales que son los psicópatas, los perversos, los depravados sexuales, quienes disfrutan con el dolor ajeno. Bueno, hay que recordar que muchas de estas películas se dan en el contexto del Me Too también, ¿no? Como son hijas de ese momento, como también lo fueron las películas dirigidas por hombres, o sea, cómo esas películas de alguna manera están construyendo a una mujer vengativa, a una mujer despiadada en pleno contexto de la segunda ola del feminismo. O sea, hay que pensar siempre como ese acto de violación y venganza con una pata en el contexto social y cultural, porque está hablando directa y definitivamente de eso. Sí, recogiendo eso lo que señalas de estas películas que vienen como del Me Too, y esto también se refleja en estas películas en donde el énfasis, pese a que haya venganza, no te muestra la venganza como un acto de empoderamiento o de liberación del dolor, sino como una continuidad del trauma y del dolor. Más en Revenge se muestra un poco más como la guerrera que sale más fortalecida, como que sigue un poco esa línea más tradicional de ese dolor que supuestamente te hace más fuerte y que es sumamente cuestionable, y que me recuerda mucho a este horrible diálogo que había en Game of Thrones con el personaje que casi agradece las violaciones que sufrió porque eso la hizo más fuerte, y es como ahí se nota la falta de mujeres y disidencias guionistas en la serie, y que claro, en Violation y en Nightingale, claro, solamente ves el dolor del trauma y de esta dificultad de expresarlo, de verbalizarlo. O sea, en Miriam, en Violación, o sea, la imposibilidad de solo señalar que fue violada, de cuando se lo cuenta a la hermana, estos diálogos sumamente inconclusos en donde parece que nuevamente fue solamente una locura de alcohol y que cedió a sus deseos, y que nuevamente Miriam no tiene forma de hacerse cargo del relato de otra forma que no sea a través de la violencia. Desde la venganza, de esa forma ella toma ese relato y bueno, y afirma esto no fue consentimiento, esto fue una violación, y que claro, en ningún momento esta violación, esta venganza va a romper con el trauma o lo va a liberar o me va a hacer más fuerte, sino que solamente es una expresión más de la desesperación. Y creo que en general parece que las directoras están como mostrando justamente los aspectos más dolorosos de cualquier mujer y disidencia que pase por una violación. No, que digo que incluso en MFA como que hasta se ridiculiza un poco esos grupos de autoayuda para mujeres violadas en la universidad. Ella acude a ese lugar entendiendo que es el lugar al que tiene que ir, o sea, pobre mina, uno ve su recorrido y ella cumple como con todos los pasos esperados
luego de una violación, ¿no? Bueno, acude a la universidad, no le dan bola, acude al grupo de autoayuda y en ese grupo se da cuenta de que la única forma de poder hacer justicia es hacer justicia por mano propia. Y es no solo por ellas, sino por las demás, ¿no? Porque hay todo un sistema que las abandona. Sí, eso además termina siendo también una característica, ¿no? Del cine dirigido por mujeres en relación a la violación y venganza, que tiene que ver con una desconfianza absoluta y total, y ni siquiera se apoyan en la cuestión judicial, por ejemplo, ¿no? Que eso me parece que está bastante retratado un poco de la realidad. Pero pensando así como para cerrar en las diferenciaciones que hay, a mí me parece que las grandes diferenciaciones entre el discurso masculino y el femenino, si se quiere, dentro de esto, de este subgénero, tiene que ver mucho con esa idea del marco de lo que se da. Como que se detalla muchísimo más la cuestión del trauma, se detalla muchísimo más todos los factores que participaron en la cuestión del post-violación y demás. Y por eso, por ejemplo, películas como Violation tiene esta, creo que lo hablábamos antes de empezar a grabar, como tiene esta cuestión, por lo menos desde mi punto de vista, de contarse no cronológicamente, no correctamente cronológicamente, precisamente porque no quiere poner el clímax de la película en esa venganza. Esa venganza se va construyendo con el verdadero horror, aparte, a través del verdadero horror que es ser abusado por alguien en confianza, con alguien intrafamiliarmente siendo abusada. Entonces me parece que construye el discurso desde ese lado y se vuelve muchísimo más complejo, como decía antes. Y después quería comentar una cosita que recién pensaba mientras hablábamos de las directoras y de la labor que pueden hacer o no y demás. Y pensaba también que de todos modos todavía la industria es profundamente patriarcal y está profundamente manejada por hombres. Y una directora o guionista no es la única que está metida en una producción de una película. Precisamente dije la palabra producción. O sea, están los productores. En realidad, para nosotros saber si esto también es piensen que esto es un conglomerado de influencias. Entonces también tendríamos que ver en los créditos también cuánto se le pudo haber permitido. Porque eso pasa por un montón de correcciones y demás. Entonces hay que ver también que todavía, y citando de vuelta a Estefanía, todavía hay un llamado ahí, una necesidad de un cine otro producido por mujeres, pero realmente producido por mujeres, ¿sí? Mujeres, disidencias. Hay una necesidad otra, porque en realidad, por más que la película sea firmada, sí, o sea, digan que la autoría es de Jennifer Kent, en realidad es una autoría colectiva de un montón de personas. Y si un productor no le permitió hacer esto, no le va a dar el presupuesto para hacer esto y no lo va a hacer. Entonces también tenemos que pensarlo como algo más global. En realidad esto es a nivel industria, ¿sí? Hasta pensándolo en cine independiente, o sea, en todo se tiene ese mismo modelo industrial, lamentablemente. Por eso es interesante ver cómo construimos poder, que creo que en algún momento se habló, cómo construimos poder desde otro lado también, porque estamos acostumbrados a esto. Yo creo, Mariana, que una manera o una solución a esa problemática de industria sería que más mujeres y disidencias se interesaran en este tipo de subgénero y asimismo aportar y sumarse a proyectos que sean dirigidos por mujeres y disidencias que traten este subgénero, porque está lleno de prejuicios también dentro de nosotros. Hay prejuicios en el sentido de que hay un morbo de querer contar las historias y que volvemos un poco a lo que estaba diciendo Lucía, que es ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de mostrar esto? Y la necesidad yo creo que tiene que ver con las historias personales de cada realizador, realizadora, pero también tiene que ver con que es una realidad y que es muy contingente, por lo tanto van a seguir saliendo películas de este subgénero y esperamos que quienes las realicen a futuro sean mujeres y disidencias, porque somos nosotros precisamente quienes hemos vivido esa violencia y somos nosotros quienes deberíamos retratar estas historias y no ellos. Ahora, igualmente hay películas que son de violación y venganza, que son vivencias masculinas, que son Deliverance y esta otra película, Los hijos de la calle, en donde se retratan situaciones de violencia hacia hombres. De todas maneras son las menos, porque por porcentaje siempre ha sido, es mayoría la violencia. Sí, es sistemática la violencia hacia la mujer, no así hacia el hombre. Claro. Entonces, creo que el llamado es a que otras mujeres y otras disidencias se interesen y aunque sea doloroso y sea traumático enfrentar y estar en una producción donde vamos a hablar de estas temáticas, colaboremos para que estas nuevas narrativas surjan y también apoyar a las directoras que ya están haciendo estas películas y difundirlas, inclusive haciendo crítica, que también es necesario para poder mejorar el subgénero a futuro.
Nosotros somos Ataca Cine, hacemos reviews y también tenemos un podcast en YouTube hablando sobre películas de una manera más distendida, interseccional, obviamente con una óptica feminista. Y nada, eso. Nuestro género favorito es el terror, así que la mayoría de las veces hablamos sobre terror, nos ahondamos mucho en el género, pero hablamos de cine en general. De cine, de las películas que se nos da la gana, cómo se nos da la gana. Sí, en recomendaciones me había quedado con ganas de recomendar en el episodio anterior la cuenta de Cine Marrón, que creo que es cine.marrón, que está bueno, que a veces polemiza, no sé si está bien dicho, o discute ciertas representaciones, ¿no? Sobre todo, bueno, en Argentina, que a veces, nada, todo un tema con eso, y bueno, la representación racial, ya que hablamos hoy de eso, así que me parece que puede ser bueno como meterse ahí, leer las cosas que dice. Bárbaro. Pola, ¿querés recomendar algo? Chicas, chiquillos, chicas, chicos, chiques, quiero recomendarles que sigan a través de Instagram a Casa de Hadas MX, que es un espacio de difusión, exhibición e investigación de cine de terror, horror, trans, lésbico y homosexual, compuesto por chicas trans en México, y que están haciendo una convocatoria para su fanzine que van a estrenar pronto, que se llama Aurora, para que les sigan, por favor. Sí, ahí los estuvimos siguiendo ya, las estuvimos siguiendo, son remil copadas. Sí, sí. Steffi. Más que recomendar una cuenta, iba a recomendar un libro como en relación a lo que hablamos al final, y que es también un documental de Horror Noir, que es de Javier Burguín, que justamente como que habla justamente de cómo se ha retratado a lo largo del cine hollywoodense a los afroamericanos y a las afroamericanas, y que justamente muestra estos tópicos del negro siempre sacrificándose por el blanco en pos de él, y que claro, después hicieron este documental que antes estaba en Netflix, no sé si seguirá ahí, y que es bien interesante justamente como para ver la figura de las minorías dentro del cine de terror. Y que, bueno, se supone que la continuidad va a ser el estudio sobre el queer horror, que yo creo que ahí sería un tema súper bueno también después para verlos dentro del podcast, para ver justamente todas las cuestiones de las disidencias y de cómo se retratan los miedos de ellas en el cine de terror. Y yo creo que recomendar nuestras propias redes, ¿lo doy? Bueno, Dale. todas invitadas a seguir a Mujeres del Terror, que ahí está comandado por Estefanía Hermosilla. También a Atacar Cine, que ya se difundieron recién los chicos, pero por favor síganles. Y por supuesto a nuestra monstrua cinéfaga, que hoy día estuvo a cargo de este capítulo, que están todas las semanas mostrando películas maravillosas. Me encanta la programación de la monstrua. Y también a Gitursi, que la sigan en sus redes sociales porque hace bastante crítica de cine con un foco particular en el cine de género argentino. Y síganos a la comunidad de cine de género iberoamericano, Grita, @gritaterror, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Eso. Perfecto, bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo, lo damos por finalizado. Obviamente es un debate que arranca acá, que continuará en cada uno que lo está escuchando. Y bueno, nos vemos la próxima. Nosotros somos la Monstrua Cinéfaga y lo presentamos hoy. La próxima será otro host, así que nos vemos en el próximo capítulo de Aterra Podcast. Estás sintonizando Aterra Podcast. Hablamos de cine sin miedo.